Una semana más, Felipe Viso, director de Eurosiniestro, aquí en las tertulias de Cambio de Rasante, pues para hablar de unos de esos temas que a muchos telespectadores seguro que alguna vez le ha pasado, y esos son esos pequeños problemas, ¿no?, que se convierten en muy grandes cuando sufrimos un accidente y tenemos que pelear con la compañía de seguros porque no nos da lo que corresponde. Eso todavía cobra mayor rango, por así decirlo, se hace mucho más grande pues cuando, por ejemplo, las cosas suceden fuera de nuestro país, por ejemplo, un accidente de tráfico con nuestro coche o con otro fuera de otro país, o con el nuestro, que nos vamos a otro país, por ejemplo, Portugal, que lo tenemos aquí cerquita. Sí. Pues de eso es lo que toca hoy, ¿no? Accidentes Sí. en el extranjero con un coche extranjero. Bien, vale, cogido el tema. Podríamos incluso, si quieres, añadir solamente una pequeña cosa. Estando en nuestro país, viene un vehículo extranjero y nos da un golpe. ¿Vale? O sea, la clave es el vehículo extranjero. Efectivamente, tener un vehículo extranjero y tener un accidente con el vehículo en nuestro país o fuera de nuestro país. Y dentro de fuera de nuestro país podemos diferenciar los que están adheridos a la Carta Verde, o si nos vamos, por ejemplo, a Rusia, que tenemos que coger un seguro específico fronterizo, que se llama, que es como la Carta Verde, que nos cubriría exclusivamente la responsabilidad civil, pero se puede hacer. Bueno, esto en los tiempos que corren está a la orden del día, además en Europa, por ejemplo, que estamos continuamente cruzando, no ya fronteras, porque ya no existen, pero bueno, mucha gente sí que coge el coche o vienen a nuestro país. Sí. Y está, como digo yo, a la orden del día en un mundo globalizado, ¿no? Sí, precisamente. Esto además, para que la gente sepa un poco la historia, esto fue en el año 1949, cuando se quiso fomentar precisamente la movilidad del automóvil, de que ya no se salía mucho de nuestro país, entonces se creó unas oficinas en cada sitio que a través del seguro que tú tenías se creaba otro seguro que era la famosa Carta Verde, que nuestros padres recordaban, y nuestros abuelos, que siempre venía con nuestro seguro. ¿Eso que nos permitía? Pues todos los países que estaban en Europa podíamos circular libremente con nuestro coche. En el propio Carta Verde, que era un seguro, digamos, complementario, aunque realmente no, lo que nos permitía era circular en aquellos países que aparecían, que eran todos los que eran de la Unión Europea. No existía antes todavía lo que existe hoy en día de Europa, y para que cuando tú tuvieses un accidente se crearon oficinas que representaban a las aseguradoras, como puede haber en España, que se llama OFESAUTO. Eso te iba a decir yo, que eso existe todavía, ¿no? Claro, claro, porque tú puedes tener un accidente con un vehículo extranjero y que el seguro de ese vehículo extranjero no opere en España. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién reclamas? Pues para eso se crean las oficinas, que son oficinas de las aseguradoras de automóviles, y que cuando tú tienes un accidente te puedes dirigir a ellos para que te digan quién es el representante legal en tu país. Y eso en todos los países de la Unión Europea habría una oficina de OFESAUTO, ¿no? Efectivo, que el nombre será diferente, adheridos, porque incluso hay otros países que pueden estar adheridos sin estar en la Comunidad Europea. Y siempre que nos pase algo, acudir allí, ¿no? Efectivamente, nosotros nos tenemos que dirigir a ellos y decirle, mirar, los datos que tengo son estos datos, y ellos nos tienen que facilitar el centro de contacto, o incluso ellos a lo mejor hacer la tramitación. Aquí, como siempre, nos gusta poner ejemplos prácticos. Vamos a poner un caso un poco enrevesado, además triste, porque tenía como consecuencia un fallecido, ¿no? Sí. Era un accidente en el que se veían implicados varios coches extranjeros. Explícalo tú mejor. Sí, a ver, un caso muy fácil, que los oyentes podrán verlo, es que este vehículo es un vehículo español, circula en Portugal concretamente, y tiene un accidente con un vehículo francés que por motivos que desconocemos se le viene de frente, y en el cual el conductor francés, con un vehículo francés asegurado de una compañía francesa, muere el conductor y causa un gran siniestro, porque evidentemente pues, el siniestro es frontal y con grandes consecuencias. O sea, serían dos vehículos extranjeros en un país de que ninguno de los conductores, ninguno de los vehículos era de origen. Esto es un caso, pues el extremo, ¿no?, que podemos buscar. Como bien dices tú, es un vehículo que está asegurado en España, que tiene matrícula española, con un vehículo francés asegurado en Francia con una compañía que no opera en Portugal, y que tienen los dos el accidente en Portugal. Este es el ejemplo, este es el claro ejemplo del extremo, ¿no? Entonces aquí pues hay un gran problema, primero porque la compañía extranjera no opera en España. ¿Qué significa que no opera? Vamos a ver, AXA, por ejemplo, que es un ejemplo de aseguradora que opera en toda Europa y una de las más potentes, pues sería fácil conseguir a lo mejor alguien a quien dirigirnos.
Pero en este caso, la compañía aseguradora es una aseguradora francesa que no opera en España ni en Portugal, que nosotros sepamos. Y entonces se recurre a FESAuto. Efectivamente, nosotros lo que primero que tenemos que intentar es averiguar si existe un representante legal. A partir de aquí se hacen una serie de instancias donde se solicita esa información y según la contestación, pues se sigue adelante con esa gestión si hay un intermediario, es decir, un representante legal, y si no, pues se tiene que tomar otras decisiones jurídicas. Eso te digo, porque si tú no localizas esos datos y resulta que sí los localizas, pero ese coche pues no está asegurado, desconocemos todo, ¿ahí qué hacemos? Entonces, en última instancia, siempre nos podríamos dirigir al Consorcio de Compensación de Seguros, que como todos los oyentes deben de saber... Ya lo hemos explicado aquí alguna vez. Efectivamente, esto es un organismo del Estado, es decir, que es público y que se nutre de una partida que todos pagamos en nuestro vehículo. Si nosotros vemos un recibo bancario, veremos una pequeña partida que dice que va para el Consorcio de Compensación de Seguros. Serán 7 euros, 12 euros, eso. Entonces, entre todos, estamos haciendo que el Consorcio de Compensación tenga un dinero para casos extremos. O sea, es como un fondo de garantía, ¿no? Fondo de garantía fácilmente explicable, sí. Bueno, ¿y qué pasó en ese caso? Me imagino que la persona tendría muchos problemas, ¿no? Sí, bueno, este es un caso, como habíamos hablado, complicado por las connotaciones que hay, donde al haber pues, una persona que lamentablemente pues, ha perdido la vida, se complica más porque bueno, pues va a juzgado y en este momento en Portugal todavía están abiertas las diligencias y nosotros tenemos que ir pues, con la justicia, no podemos ir más rápido que ellos. Entonces, ¿y cuál es el problema fundamental? El único problema que tuvimos fue localizar a quién era el representante legal de esta aseguradora. Es más, cuando nosotros tengamos todo lo que queremos reclamar de nuestro representante, es decir, la pérdida del vehículo, porque el vehículo fue siniestro total, y las lesiones, que hay algunas un poco más graves que otras, pues cuando ellos están en el alta, la aseguradora sí nos ha brindado a ver si llegamos a un acuerdo sin tener que esperar a la lentitud que, por desgracia, existe en el país portugués, ¿no? O sea que tenemos que tener también mucho cuidado, ¿no?, cuando circulemos en el extranjero, ya sea con nuestro coche o cuando aquí en España tengamos un accidente con otro vehículo, ¿no? Sí, cuidado, no podemos hacer bueno, nada. Seguir unas recomendaciones, unos consejos, sí, ¿no? Y tener la tranquilidad de que, por suerte, nuestros gobernantes ya desde el año 49 como han intentado que esta problemática que puede pasar a cualquier ciudadano, pues tengamos una garantía, ¿no? Si nosotros tenemos el vehículo aparcado y viene un coche extranjero y le da, pues que no echemos las manos al cielo y decir, ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Y cómo voy a pleitear con una compañía que está en Londres, o está en Berlín, o está en Portugal, ¿no? Entonces, digamos que se han adelantado a esa problemática para facilitar precisamente el tráfico rodado en todos los países europeos. ¿Y recomendaciones a la hora de Las recomendaciones afrontar... son, como cualquier accidente, fotografías, importantísimo del accidente, si es posible cubrir un parte amistoso y cubrirlo con todos los datos a ser posible, porque lamentablemente muchas veces nos encontramos con partes de amistosos mal cubiertos, desde que se omite poner bien la póliza, se omite poner el nombre de la aseguradora, se omiten poner si hay lesionados o no hay lesionados, se omite poner si el conductor es el mismo que el tomador del seguro. ¿Cómo fue el accidente? Pues muchísimas veces la gente simplemente firma, ni siquiera se fija, está muy nerviosa. Yo recomendaría una cosa muy sencilla que no hacemos nunca: coger un segundo, perder 10 minutos de nuestro tiempo leyendo un parte amistoso para que el día que tengamos un accidente por lo menos estar algo familiarizados con él. Es muy sencillo de hacer. Y si hay testigos, pues también coger testigos. Esto es lo de siempre. Cuanto más datos tengamos, más fácil demostrar todas las cosas. Y recomendaciones previas, porque no tenemos por qué sufrir un accidente, pero sí que tenemos que estar, lo que dices tú, leer el parte amistoso, pues leer también nuestro contrato de seguro, y recomendaciones previas cuando, pues eso, decidimos coger nuestro coche e irnos a un país que no es el nuestro. Bien, antiguamente, como comentábamos antes, en las pólizas siempre nos venía junto lo que era la famosa carta verde, que es, como dice, un papel verde, que es como una cartulina y más pequeñita. Hoy en día no todas las aseguradoras lo envían. ¿Es obligatorio enviarlo? No. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer antes de salir es
siempre de una forma fehaciente, es decir, bien correo electrónico u otro medio, fax, etcétera, comunicarnos con nuestra aseguradora para saber si el país que vamos a trasladarnos está cubierto, o entrar en internet y verificarlo. Si vamos a un país extranjero, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, vamos a rodar por África, vamos a rodar hacia Rusia o así, ya tenemos que tener la certeza de que no va a estar cubierto y entonces tendríamos que coger un seguro fronterizo. ¿Y cuánto más o menos nos puede costar eso? Eso, una vez más, ya es una pregunta tema de los seguros, ¿no? y ahí que se me escapa porque pues, no es nuestro campo. Bueno, nosotros siempre alguna vez lo hemos comentado de temas, me acuerdo uno también que ocurría en Grecia, una señora, ¿no?, con una moto, me parece que era, ¿no? Sí, este es un caso, bueno, más complicado, bueno, todos los casos son complicados cuando hay accidentes con daños personales graves, que es un motorista, coge una moto de alquiler, con lo cual es en Grecia, con una moto de alquiler, en Grecia, con un seguro de Grecia. Y tiene un accidente lamentablemente muy gordo, donde bueno, pues hay pérdidas de conocimiento y bueno, pues la cosa es un poco fuerte. Entonces, esto sí que nosotros lo estamos tramitando todo desde España y como hemos dicho en diversas ocasiones también, en caso de que haya que llegar más lejos, Eurosiniestro tiene los medios para, si hace falta aplicar la justicia, pues buscamos la justicia para aplicarlo. Y en el tema de las pólizas que nosotros contratamos, en eso tenemos que estar plenamente confiados, me refiero, todas las pólizas o todos los seguros de buena fe que nosotros hacemos, sí, ¿contemplan todo esto? Sí, a ver, todas las compañías de seguros que operan en Europa cubren el circular por Europa, ¿vale? Tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, otra cosa es, insisto, en si salimos de la Comunidad Europea, ver si esos países que vamos a visitar están cubiertos o no están cubiertos. Y dentro de eso también vamos a tener claro que el seguro de la carta verde es exclusivamente para la responsabilidad civil derivada del accidente. O sea, ¿qué significa la responsabilidad civil? Que también muchas veces pues, es un tema que se habla como si todo el mundo tuviera que saberlo. Es decir, lo que nosotros por acción podemos causar a otro. Es decir, si yo me salto un stop y causo daños a un tercer vehículo en Francia, en Portugal, mi seguro lo va a responder, o esa carta verde va a responder. O sea que tenemos que estar tranquilos porque en este tipo de pólizas, en teoría, no deberían engañarnos, ¿no? Hay una ley que está ahí, europea, comunitaria. Efectivamente, no hay posibilidades porque es seguro por responsabilidad civil y eso está regulado por nuestros gobernantes. Bueno, pues nosotros aquí hemos dado pues, una pequeña pincelada, hemos dado unos casos prácticos, unos ejemplos, pero bueno, ha sido muy poquito. Ya saben que si quieren ampliar esta información, Eurosiniestro, ¿verdad, Felipe? Está al servicio de todos los espectadores de Cambio de Rasante, solo tienen que llamar al teléfono que pasa por aquí, echar un vistazo rápido en la página web y allí pues estarán ellos para sacarnos seguramente de un problema muy gordo. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias a vosotros.